pasado pandemias o epidemias como la viruela, como la fiebre amarilla, como el cólera, por nombrar algunas, realmente eran desconocidas y era un enemigo, realmente era un enemigo invisible, y en muchos casos la sobrevivencia de esos seres que estaban allí presentes se debió más, bueno, como ya lo dijimos, a sus elementos biológicos, más allá que por la terapéutica, Hola. porque sabemos cuáles eran los avances de la médica en cada uno de esos momentos históricos. Entonces, yo creo que la historia en estos momentos juega un papel importante, y sobre todo, como bien lo dijo la compañera Soraya, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia. Ya, bueno, a lo largo de la historia hay cualquier cantidad de ejemplos, y quizás para nosotros los historiadores, aquí yo quizás pudiera decir una anécdota. Ha sido, bueno, como les dije en mi ponencia, yo tengo más de 20 años trabajando epidemias y pandemias, y leer tantas cosas como palabras como cuarentena, palabras como, bueno, medidas digamos, más recientemente, distanciamientos sociales, físicos, es decir, el uso de tapaboca, por ejemplo, como ocurrió hace 100 años con la mal llamada gripe española. Es decir, para nosotros los historiadores esto no es nuevo y lo hemos visto en los documentos. Ahora, vivirlo deja así como un saborcito medio raro, pero lo importante es eso, aprender de la historia y saber que en ella podemos encontrar herramientas para enfrentar lo que estamos viviendo en el presente y cómo afrontar futuras pandemias en tiempos futuros, pues valga la redundancia. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Catherine, Bien, gracias Mike, Soraya, por responder las preguntas que se plantearon. Eh, Ángel, ¿algún comentario o más preguntas para los compañeros y para la compañera? Al parecer no tenemos todavía, ¿no? Bueno, vamos, parte, ¿no? De estar en directo. Bueno, tal como decía Soraya y Mike, ¿no? Coincidían, ¿no? En esto de las causas, ¿no? De esto también de las consecuencias que trae el cólera y la actual pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y sigue siendo, por supuesto, contingente. Y bastante interesante lo que se planteaba, yo creo, al final, y tal como lo respondieron Mike y Soraya, ¿no? Que la historia, claro, y tal como decía Soraya, o sea, en el fondo, no la falta quizás de experiencia, ¿no? Como se decía en esa época, ¿no? La falta de lo que eran los antecedentes, ¿no? O el peso científico e intelectual no hacían que fuese certero lo que se decía y lo que se estaba en el fondo dando respuesta a los estudios de la época, ¿sí? Ahí ahora vamos a ver si hay más preguntas. Yo no sé si quedó algo pendiente, ¿alguien quiere agregar algo? Hay Mike, Soraya también, quieran terminar con algo, para dar paso entonces a los siguientes expositores. Si no hay nada más que agregar, entonces te damos sí, muchas gracias, Mike, muchas gracias, Soraya. Ahí está Gracias. Ángel. sí, agradecemos a Soraya y a Mike y vamos a pasar a las siguientes rondas de exposiciones. Vamos entonces. Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, Sí. Ok. Sí, vamos entonces. Bien, vamos a ver entonces si sí, Víctor, Miguel Gutiérrez Cruz. Su tema es el conocimiento y el funcionamiento acerca del quehacer de la historia y los historiadores en la virtualidad. Un reto. Bien, Víctor, quedas para poder
compartir tu tema. ¿Estás ahí, Víctor? Sí, por aquí estoy, pero estoy teniendo algunos detallitos con la cámara. Entonces no sé si me pueden dar 2 minutitos para checar este detalle. Bueno, perfecto. Te esperamos, Víctor, 2 minutos. Mientras tanto, Catherine, podríamos dar tal vez, Sí, Ángela, acá estoy. podríamos tal vez dar a conocer cuántas exposiciones más tenemos después. Sí, claro, Ángel. Mira, luego de Víctor se nos presenta Fernando Antonio da Costa Viera y Afranio de Oliveira. Sí, bien. Y el tema de pensar la historia en tiempos de pandemia, reflexiones comparativas entre 1918 y 2020. La experiencia que tendríamos posterior a Víctor. Luego vamos a tener una ronda de preguntas para Víctor y para Fernando. Y luego estaríamos cerrando con los expositores más. Jesús Mendieta Ugarte, con su tema de coronavirus. Luego vendría Isaac Renzo con la naturaleza del COVID-19. Terminando nosotros con Javier Ángel Rodríguez, cientificismo y hermenéutica sociales a partir de la aprendizaje desde la historia en Inglaterra. Estaríamos terminando entonces con eso. Nuevamente el pase a las por parte de ahí, Víctor, ahí. yo creo que Víctor va a volver a ingresar porque, bueno, se salió de la reunión. ¿Esperamos a Víctor o le damos el pase a Fidel? Sí, podríamos dar el pase a Fernando también si es que no hay inconvenientes. ¿Qué dices, Fernando? Olá, é que quero agradecer a participação neste congresso, à Associação Latino-Americana de História, e já me vou desculpar, porque sou de Brasil, falamos português, e vou falar em portunhol, a língua da integração de Latinoamérica, bem despacito, para que todos possam escutar o que vou falar. Então, desde já, me desculpe. A ideia de nossa ponência, de mim e de Afrânio, era fazer um estudo comparativo de 2 momentos pandêmicos que marcou o Brasil. Em 1900, a gripe espanhola, com atualmente a Covid. Para explicar esse momento, apontar algumas questões. Nossa preferência é a utilização como a prensa brasileira vai ver a atuação do governo. Que comentários, que críticas são feitas à atuação da esfera governamental ante a pandemia em 18 e acá? Isso se explica porque eu já coordeno um laboratório de pesquisa na minha universidade, e o PERJ, que trata de movimentos sociais e mídia. Então, a preocupação com a leitura da mídia tem a ver com a forma de trabalho do laboratório. Para apontar
a gripe de espanhola, só quero lembrar uns detalhes historiográficos. Brasil, em sua independência, que se foi feita pela Casa Reinante de Portugal, a Casa Dança, iniciou sua história como um país livre, como uma monarquia. Esta monarquia se vai cair em 1889, fruto de uma duplação de dois segmentos sociais importantes em Brasil: os produtores de café de São Paulo e os militares. Pero, e isto é uma questão que marca a história republicana de Brasil, tinham dois projetos que não são iguais. Os paulistas defendiam um modelo liberal federalista, seguindo o modelo dos Estados Unidos. Os militares tinham uma visão autoritária, centralizadora, muito marcados pelo pensamento positivista. A República Brasileira nasce de um casamento entre uma visão federalista e centralista, liberal e autoritária. E se nós outros pensamos Brasil hoje, vemos que esta ainda é a realidade do Brasil. É um país que transita entre um discurso autoritário e uma prática liberal-democrática. E por que estou falando isso? Porque a República se constrói com a exclusão de grande parte das camadas populares em Brasil. Um dos critérios que a Constituição Republicana definiu para o voto era ser alfabetizado. Pero não havia em Brasil um projeto de expansão da educação pública laica e gratuita. Então, grande parcela da população brasileira se encontrava excluída da participação política, reforçando o caráter autoritário e de políticas que expressavam os interesses dos setores dominantes no campo econômico e no campo político. Há um momento, e é o ponto de partida para a minha análise, que marca o Brasil, que é 1904. A capital federal do Brasil era a cidade de Rio de Janeiro. Uma cidade, no século XX, que mantinha caracteres coloniais, calles estreitas, pouca ventilação. Os pobres viviam no centro econômico, aí na população que vivia em moradias miseráveis. Não se expressava Rio de Janeiro como uma cidade, como uma capital de uma moderna cidade burguesa. Uma comparação, Rio de Janeiro almejava ser Buenos Aires, uma metrópole com ar europeu. O presidente da República convida o senhor Pereira Passos, engenheiro, para a prefeitura alcaide de Rio de Janeiro, com um processo de modernização do espaço urbano e no combate a um outro problema que tinha Rio de Janeiro: as doenças. Rio de Janeiro era uma cidade doente. Tinha febre amarela, peste bubônica e varíola. Pereira Passos resolve a questão urbanística. Quem conhece o Rio de Janeiro, que já viu acá, conhece o centro da cidade, La Cinelândia, que é uma região que é construída com desalojamento dos pobres, que são expurgados para bairros periféricos distantes do centro ou para as montanhas, os morros, formando as favelas, as habitações populares insalubres que marcam a cidade até hoje. No campo da saúde, ele convida o Dr. Oswaldo Cruz para uma política de erradicação da peste bubônica, da febre amarela e da varíola. O que se faz? Pero, o caráter autoritário do Estado brasileiro faz com que a campanha de erradicação da varíola se faça por a imposição da vacinação a toda a sociedade. No momento em que a sociedade carioca, a população pobre, se via expulsa de sua residência, se via deslocada pela ação do Estado. Esta posição, a vacinação obrigatória, com a expulsão das moradias,
se torna uma arma política da oposição ao governo, que vai, através da prensa, condenar a vacinação, desqualificar o papel da ciência e incitar a população de Rio de Janeiro a uma revolta, a revolta da vacina, derrotada violentamente pelas forças da polícia e do exército brasileiro. Por que este pano de fundo? Porque estamos em 1918. O Brasil havia enviado tropas auxiliares à frente europeia da guerra, barcos hospitalares e 12 esquadrões de pilotos que vão servir na Força Aérea Francesa e na Real Força Aérea Inglesa. Então, o Brasil, a prensa brasileira acompanhava os efeitos da guerra. Nesse contexto, um navio transatlântico inglês que parte de Liverpool, o Demerara, com destino a Buenos Aires, mas parando em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Ele sai de Liverpool, passa em Vigo, Espanha, em Lisboa, em Dakar e para em Recife. Sua chegada já é marcada por diversos passageiros adoentados. Não houve nenhuma medida de isolamento do navio. As pessoas doentes são encaminhadas aos hospitais de Recife e havia uma grande concentração de pessoas que esperavam as cartas dos combatentes brasileiros em la guerra europeia. O navio é um marco que inicia em Brasil, no dia 9 de setembro de 18, a epidemia de gripe espanhola. Como eu disse antes, ele vai a Salvador e chega ao Rio de Janeiro, capital federal. E aí, nossa opção na apresentação da ponência seria avaliar como que a prensa brasileira, em especial lá do Rio de Janeiro, por ser a capital federal, vê a ascensão da doença. E como o governo vai reagir? Aí uma particularidade muito importante. O tamanho continental do Brasil, e na época, somente os transatlânticos, os cargueiros, faziam ligação entre norte de Brasil e sul, levava a um processo de antecipação de eleições. Se elegia o presidente em março de 18, ele vai tomar posse em novembro de 18. Não há uma discussão mais eleitoral. Não há mais uma questão política eleitoral. O presidente vencerá os Braz, espera, conta o tempo para passar a presidência ao vencedor, o senhor Rodrigues Alves. Nesse processo de espera da posse do novo presidente, temos a epidemia da gripe espanhola, que atinge o Rio de Janeiro e encontra um governo inicialmente inoperante. É bom lembrar, a negação da ciência que vinha de 1904 marcava a sociedade brasileira neste momento. A população não entende o que se passa. O governo vai explicitar o impacto da gripe, em grande parte, porque a prensa inglesa, alemã, francesa dos Estados Unidos se encontra sob censura militar por conta da guerra. Qual a posição da prensa brasileira? Ela rapidamente percebe a inoperância do governo federal e começa a cobrar medidas para a atuação. Começa a apontar medidas que deveriam ser tomadas pelo governo para que se possa evitar a propagação da gripe espanhola. Pero não há interesse do governo. O presidente Venceslau Braz espera que as decisões venham a ser tomadas pelo futuro presidente Rodrigues Alves. E a sociedade brasileira se encontra numa posição dúbia. Ao mesmo tempo que deseja uma posição clara acerca dos impactos da gripe espanhola e como enfrentá-la, tem medo. Tem medo de uma política interventora do Estado, como se fez em 1904. Então a população vivia entre
não saber como combater e temer o combate governamental. Rapidamente, em Rio de Janeiro, a doença cresce. A prensa vai notificar os contágios, as mortes. Em 12 de novembro de 1918, na ponência, vocês terão a informação da prensa, são retratados mais de 5.000 mortos pela doença que aqui chegaram em outubro. Ao final da doença em Rio de Janeiro, teremos mais de 12 mil mortos na cidade. Em Brasília, são 35 mil mortos de gripe espanhola. E como se combate a gripe espanhola? O que se fez para poder enfrentá-la? Bom, primeiro, uma notícia que impactou a política brasileira. Em outubro de 1918, o presidente eleito Rodrigues Alves, que tomaria posse em novembro, queda enfermo de gripe espanhola. Irá morrer em janeiro de 1919. Ele não é desempossado. O impacto da contaminação do presidente eleito obriga o governo Venceslau Braz a, pela primeira vez, pensar em estratégias de combate à doença. Mas uma das questões importantes para o governo era resgatar, junto à sociedade brasileira, o valor da ciência. Ao apoio da imprensa, mas era necessário que a sociedade brasileira veja a ciência como um instrumento eficaz de contenção da epidemia. E se em 1904 Oswaldo Cruz, médico sanitarista, é convidado para combater a varíola, febre amarela e peste bubônica, em 1918 é convidado o Dr. Carlos Chagas, importante sanitarista brasileiro, que descobriu o Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas. Carlos Chagas não vai tomar nenhuma medida de radicalização. Ele inicia com um combate da profilaxia. O Brasil não tinha um grande sistema de saúde pública. Na verdade, não o tinha. Os hospitais pertenciam à Igreja Católica. E eram muito poucos. A primeira ação de Carlos Chagas, a criação de 5 hospitais novos, públicos. Segundo passo, a cidade de Rio de Janeiro tinha na descontração da epidemia. Ela não se concentrava em um bairro, o centro, por exemplo. Ele se encontrava disperso na cidade. A criação de 27 postos de atendimento, enfermarias, para atender os doentes. E o convencimento ao governo Venceslau Braz de que era necessário poner a população em quarentena, que era uma questão defendida pela imprensa, que se defendia a quarentena para Brasília. Em novembro de 18, se decide pela quarentena, pelo cerro das escolas e pela aprovação de todos os alunos em escolas brasileiras. A ideia era conter a possibilidade de contágio. O ciclo da gripe espanhola, em torno de 7 a 10 semanas, permite que em janeiro de 19, os níveis de contágios atinjam níveis aceitáveis e a doença deixa de ser epidêmica no Brasil. Mas por que volvemos na nossa pesquisa a 18? Se o rol dos historiadores era uma reflexão do passado para a nação do presente, podemos dizer que em Brasília nós outros não estudamos a lição de 18. Quando os primeiros casos de Covid são detectados no Brasil em fevereiro e a primeira morte se dá em março, o governo brasileiro, a sociedade brasileira, não tem uma estratégia efetiva. Em 13 de março, o governador de Rio de Janeiro decide, dentro das bases de um federalismo centralista, poner o Estado e a cidade em quarentena. Aprova o fechamento de todos os serviços, exceto os essenciais. E é eis que vem o problema. A prensa brasileira vai apoiar a posição do governo do Estado
de Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, de Minas Gerais e de outros estados. Há um forte apoio da prensa às medidas de isolamento social. Pero, em Brasil, o presidente da República é o senhor Bolsonaro, um representante da extrema-direita com fortes nuances autoritárias que afirma saudades da ditadura militar brasileira e que desde sua posse em 2019, em 1º de janeiro, tem uma única preocupação: garantir sua reeleição em 2022. Não há um claro programa de governo. Há uma agenda moralista conservadora que crê que é necessário combater o marxismo cultural na criação da extrema-direita em Brasília, a infiltração comunista e uma visão de mundo que nos remete aos tempos da Guerra Fria. Nós outros contra eles. Nesse sentido, no momento em que se dá a epidemia em Brasília, que os governadores se antecipam ao governo federal, iniciando o isolamento social, o presidente Bolsonaro se torna um importante ator contra o isolamento social, assumindo uma posição negacionista, em parceria com o presidente estadunidense Donald Trump, vai afirmar à mídia que era uma gripecinha, que é uma invenção chinesa. Ele vai, durante muito tempo, afirmar que a Covid-19 era um vírus chinês e, na lógica perversa dos grupos que apoiam o presidente e dele mesmo, um vírus com uma função: permitir o domínio mundial, a hegemonia mundial de China e mundo. Nesse sentido, em todo o tempo, o presidente busca desconstruir, descaracterizar e desqualificar todas as medidas de proteção social. É contra o uso de máscaras. Para ele, as máscaras não servem de nada. É contra o isolamento social, argumentando que este isolamento vai quebrar a economia brasileira, que já se encontrava em crise. E ameaça intervir nos estados brasileiros para garantir a abertura e a vida normal. Os governadores e os partidos de oposição têm que ir ao Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira, para que a Suprema Corte diga que os governadores e os alcaldes municipais têm poder para tomar medidas de enfrentamento à doença. Então, o que nós outros vimos em Brasília é, em plena expansão da Covid, uma disputa política entre o presidente da República e a sociedade brasileira. Uma total falta de empatia e um Congresso Nacional que se encontrou inicialmente paralisado diante desse enfrentamento. O impacto das políticas do governo são simples. Ayer, Brasil atingiu mais de 6 milhões de casos de Covid. Ayer, nós outros tivemos quase 170 mil mortos. Seguramente, hoje, o Brasil ultrapassou 170 mil mortos. É o segundo país do mundo em casos de mortos. Por outro lado, diferente de 1918, desde a Constituição brasileira pós-ditadura de 1988, se ha criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. No Sistema Único de Saúde se propõe nos marcos constitucionais universalizar a saúde pública em Brasil e permite uma parceria dos setores públicos e privados para atender toda a sociedade brasileira. Todo cidadão brasileiro tem acesso a SUS, independente de possuir um plano de saúde privado. Independente desse plano de saúde privado, os brasileiros são atendidos pelo SUS. A existência do SUS permitiu uma pronta resposta
diminuindo o impacto da doença na sociedade brasileira. Vejam bem, a existência do SUS permitiu que a atuação funesta do governo Bolsonaro solamente matasse 170 mil brasileiros. Se nós outros não tivéssemos o SUS, seguramente nós outros teríamos dados de morte superiores aos Estados Unidos da América. Então, a sociedade brasileira tem vivido, desde março, um embate e um desgaste diante do avanço da pandemia em Brasília. Pero, a atuação da prensa tem sido fundamental no sentido de questionar as políticas do governo e defender a manutenção de políticas de isolamento social. E com isso o governo brasileiro enfrentou e enfrenta uma forte oposição popular que se traduziu nas eleições de alcaldes municipais em Brasília há 2 domingos atrás. Os candidatos apoiados por Bolsonaro são derrotados, nós outros temos 2 turnos, e nas únicas cidades de importância em que há candidatos simpáticos a Bolsonaro são Belém do Pará e Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro, o candidato que não é ligado a Bolsonaro deve ganhar, e em Belém a liderança nas pesquisas é de uma ampla frente de esquerda, na frente ampla da esquerda brasileira, que pode derrotar o candidato bolsonarista. Então, nesse sentido, que lições nós outros temos e qual é o nosso papel, nosso rol como historiadores, para pensar não mais 2020, não mais esta pandemia, mas o futuro? A preocupação central é valorizar a ciência, garantir que os governos tomem posições que defendam a vida e não o mercado. A vida é mais importante que o mercado. E cobrar dos governos uma política de assistência aos setores empresariais que quebram com a pandemia. Hoje, de cada 10 empresas pequenas e médias em Brasil, que são as principais atividades econômicas, quase metade está quebrada, está falida, está cerrada. Não há nenhum suporte financeiro do governo para o mercado. E quando se fala da crise econômica somada à crise da saúde, a posição do governo qual é? A culpa é dos governadores. São os alcaldes os responsáveis. Foram eles que fecharam a economia. Foram eles que impediram que a economia continuasse a existir ante uma doença que não tinha nenhum valor. Um outro ponto importante, em 1918, a prensa brasileira, em minha ponência, eu coloco a notícia, indica uma série de medicações naturais que poderiam combater a gripe espanhola. Inclusive, não sei falar em espanhol, gargarejar, botar um remédio líquido e fazer para evitar a contágio. Se você, em 18, utilizava crendices populares para combater a pandemia, em 2020, o presidente Bolsonaro incentivou o uso de uma medicação sem nenhuma eficácia, a cloroquina, a hidrocloroxina. Inclusive em posse de novo ministro de saúde, um militar, nós outros tivemos, nesse momento da pandemia, 3 ministros de saúde. O primeiro foi demitido pelo governo porque ele ficou muito popular e ameaçava os planos políticos de Bolsonaro. O segundo se demitiu por não conseguir aprovar nenhuma medida de proteção à sociedade. E o terceiro é um general do Exército Brasileiro que não tem nenhuma experiência em medicina. Então, diante disso, a sociedade brasileira, que está cansada do isolamento social, assiste um novo crescimento da doença sem que o governo federal seja capaz de apresentar qualquer projeto que não passe por falsos medicamentos, pela negação da doença, pela politização da cura. Em Brasília, o grande embate é a vacinação. O presidente Bolsonaro
defende a tese de que nenhuma pessoa é obrigada a tomar a vacina. Mas, em Brasil, nós estamos... as pesquisas são realizadas pelo Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac para fazer a vacina, que está entrando na fase 3. Se crê que se possa vacinar a partir de janeiro ou fevereiro. O laboratório AstraZeneca com Oxford em Fiocruz, importante instituição brasileira, cuja vacina tem 90% de eficácia. Em Curitiba, a Sputnik V russa está sendo produzida. Ou seja, nós temos em Brasil 3 laboratórios diferentes que estão produzindo 3 tipos de vacina para combater a Covid. A gigante multinacional norte-americana Pfizer quer vender a Brasil sua vacina. E pasmem, o governo Bolsonaro não tem hoje nenhum plano para a vacinação da população de Brasil. Nenhum plano para a vacinação da população de Brasil. Isso acarreta mais pressão da sociedade, da prensa, e mais uma sensação de abandono que marca a sociedade brasileira nesse momento. A lição que nós temos hoje é que não se pode vencer uma pandemia quando se tem um governo que não se preocupa com sua população, que não tem empatia, que é incapaz de a público dizer com sinceridade: estamos lamentando os 170 mil mortos e as dolores das famílias que perderam seus entes queridos. Esta é uma lição que nós outros historiadores em Brasil, temos que apontar à sociedade. Nós temos que ter a pessoa certa no momento exato. Exatamente o que não temos acá em Brasil. Não aprendemos a lição de 18, de um governo tíbio, com Venceslau Braz, que demora a tomar posições, mas as toma, com um governo que inexiste no campo da saúde pública, que é o de Bolsonaro. É um pouco essa a ideia, e nos invito a todos que estão aqui assistindo que leiam a ponência que sei que estará disponível nos análises do evento. Graças. Catherine. Sí. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por tu ponencia, Pensar la historia en tiempos de pandemia, reflexiones comparativas, ¿cierto?, entre 1918 y 2020, ¿no?, sobre las estrategias que tomaban los gobiernos durante estas 2 épocas, ¿no?, con la gripe española, cómo afecta en Brasil, ¿no?, principalmente en todas las localidades, entendiendo, ¿no?, la gran cantidad de población, habitantes que ustedes tienen, y que actualmente también el gobierno en sí, tomando estrategias, ¿no?, que tal como lo dices tú, no están teniendo un impacto positivo en la sociedad. Agradecemos tu ponencia, tu gran tema, ¿no?, y tu dedicación. Ángel, yo no sé si hay preguntas. Sí, hay un comentario de Fernando de Los Ángeles. Dice: Brasil fue el país que no tuvo una estrategia para combatir el COVID-19. El propio presidente Bolsonaro dijo que el virus era una mentira y siguió la vida normal, ya que le importó solamente la continuidad económica y no el bienestar social, ¿no? Esto también se ve reflejado, ¿no? Fernando lo estaba reflejando en su exposición. Pero en su momento, bueno, el centro de atención con esta cuestión del COVID era Brasil, pero actualmente tal vez Fernando podría decirnos si sigue ahí esta cuestión de sigue la misma política o qué políticas más se han hecho, o sigue, digamos, ahí con esa política, ¿no? De fato, o governo de Bolsonaro não tem uma política de combate à Covid. As políticas são dos estados, que é diferente de 18, em que a doença, a gripe espanhola, se concentrou primeiro em Rio de Janeiro, depois em São Paulo. A Covid se espalhou em todo o território nacional. Em todo o território nacional, embora
São Paulo e Rio de Janeiro sejam os dois estados com maior incidência da doença. São Paulo é governado pelo senhor João Dória, potencial candidato à presidência da República em 2022. Na lógica de Bolsonaro, a primeira questão para ele é a questão política, garantir sua reeleição. Então, toda sua movimentação se faz numa forma de combater e esvaziar qualquer política pública em los estados de potenciais adversários. E aí, essa é a estratégia. O general do Exército Brasileiro, que é o ministro de Saúde, é surreal o que vou dizer. Não conhecia o SUS. O ministro de Saúde não sabia que nós outros temos um sistema único de saúde. Isso já mostra a grandeza da tragédia brasileira. Eu, acá como brasileiro, confesso a vocês que miro o Uruguai com enorme envidia, com a política de contenção da doença em Uruguai, com a política humanitária de Uruguai, com um governo que não é de esquerda. Que não é de esquerda, mas um governo que pensa no bem-estar e na saúde da população. Então, nós outros nos encontramos isolados, a doença começa uma nova fase de crescimento, aí o risco de nós outros termos novo choque de doença e muito mais mortes na ausência de políticas. É mais, como em Brasil teríamos e temos eleições para alcaldes municipais que serão cerradas domingo, em segundo turno, as prefeituras romperam o isolamento social, liberaram o que hoje nós consideramos em Brasil os 3 vetores de novos contágios: o bar, a praia, a sala de aula. E para alguns, a sala de estar com as visitas. Bares liberados. Em Rio de Janeiro, praia lotada, sem menor distanciamento, sem uso de máscara, sem nenhuma preocupação higiênica, e salas de aula nas escolas voltando a funcionar, se tornam os vetores que aumentam. Em Rio de Janeiro, os hospitais públicos têm solamente 97% de ocupação de los leitos com Covid. Os hospitais privados têm 98%. Ou seja, estamos chegando ao momento que quem tem Covid não terá atendimento hospitalar. Isso em Rio de Janeiro, mas que começa a replicar em Brasília. Muchas gracias, Fernando, por compartirnos tu exposición. Y también queremos saludar a todos los que nos están saludando, nos están viendo desde Uruguay, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Chile, México, Guatemala, Bolivia, Argelia, Hungría y España, ¿no? Entonces queremos saludar y agradecer también tu exposición, Fernando. Y bueno, vamos a dar paso al siguiente expositor. Hacerles recordar también a todos los que nos están viendo que las conferencias serán guardadas en Facebook, y de la misma manera va a ser subida en en el canal de YouTube de la Asociación Latinoamericana de Historia. Catherine. Sí, Ángel. Sí, interesantísimo, ¿no? Sobre todo el porcentaje, el último antecedente que da Fernando. Bueno, vamos a dar paso entonces al siguiente. Se presenta Víctor Manuel Gutiérrez Cruz con Entre el distanciamiento y el confinamiento, acerca del quehacer de la historia y los historiadores en la virtualidad y red. Parece. Víctor. ¿Todavía hay problemas ahí de conexión? Víctor, ¿estás ahí? Uy. Víctor abandonó la red. Se volvió a unir. A ver, vamos solucionando ese Víctor. detalle. Víctor, cuando tengas
¿Estás ahí? No. Uy. Bueno, mientras tanto, Catherine, bueno, seguimos informarles que, bueno, mañana va a continuar esta mesa temática del historiador frente al COVID, el historiador frente a archivos y bibliotecas en tiempos de crisis. Y bueno, vamos a ir también, informarles también que los links para la plataforma de la reunión en sala virtual se los va a enviar hoy por la noche a los que les toca exponer mañana, en la jornada de mañana, ¿no? Y así sucesivamente se va a ir enviando, ¿no? Los links un día antes de las jornadas que están asignadas entre martes, miércoles y jueves, ¿no? A ver, probamos suerte, Víctor. Ahí sí. Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Hola. Una disculpa de antemano, he estado teniendo muchas fallas ahorita con la conexión y demás. Tuve que conectarme a otra computadora para probar y por eso es que tuve este retraso, por eso de nuevo pido una disculpa, espero me puedan comprender. Adelante, Víctor. Escuchamos. Bueno, antes de iniciar la reflexión que he realizado para esta participación que me han permitido aquí, quiero agradecer antes a la Asociación Latinoamericana de Historia por permitirme la participación aquí en este primer evento, que realmente es muy, muy retroalimentativo, muy importante para el gremio de historiadores y también para el gremio de las ciencias sociales y que, claro, tiene como fin llegar a un público en general. Eh, Antes de iniciar, igualmente me voy a presentar. Mi nombre es Víctor Manuel Gutiérrez Cruz. Actualmente soy pasante de la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también conocida como ENA, en México específicamente. Ay, creo que por ahí se volvió a ir mi red, entonces les pido de nuevo una disculpa. Bueno, dice distancia y el confinamiento acerca del quehacer de la historia y los historiadores en la virtualidad. Un reto. Voy a iniciar. Las pandemias no son un fenómeno nuevo que permea y repercute sobre la humanidad y su condición de sentido. La historia, en tanto testigo y entorno, ha presenciado diversas de ellas en su transcurso. Ahora bien, a diferencia de otros tiempos en los que los seres humanos se han visto enmarcados e inmersos, nos encontramos en una etapa que supone ventajas tecnológicas y científicas para hacer frente a este contingente problema que se ha presentado en este 2020, en el siglo XXI. Nosotros, como partícipes en primera persona de esta contingencia sanitaria, nos encontramos ante una nueva brecha, un socavón, un presentismo, tanto como los regímenes de historicidad se vuelven un factor a considerar para el estudio de nuestra disciplina. Y, retomando y trayendo a cuenta a los maestros que nos antecedieron en cuanto a la escritura de la historia, como en cuanto a su reflexión, estamos en una etapa donde nos rodeamos de grandes herramientas virtuales gracias a toda esa
Ángel, parece que Víctor se pegó Sí. A ver, y tiene problemas de conexión. a ver, esperemos un momento más. Parece que esta desconexión es más larga. Sí. Bueno, como íbamos informando hace un momento antes de que Víctor empiece, todas las transmisiones que están realizando por Facebook van a ser subidas a nuestro canal de YouTube. ¿No? Ahí tenemos a Víctor nuevamente. Sí. Una vez, de verdad, estoy inapenado por tanta interrupción. Bueno, continuaré con la lectura del trabajo. Ahora bien, entre notas periodísticas, videos, medios de comunicación tradicionales, bibliotecas virtuales y sitios especializados en publicaciones de artículos, o frente al factor oral y testimonial, nos encontramos con una gama variada de fuentes para poder realizar una investigación, una reflexión o la captura de datos con una finalidad de explicación histórica. El reto que tenemos enfrente es nuevamente ante nuestro apoyo y sustento primordial, las fuentes, y sobre todo, más que las fuentes, el uso y la crítica que sobre ellas hacemos. En un momento donde el COVID-19 nos ha detenido en nuestros quehaceres cotidianos y ha modificado la dinámica social y la forma de vida que llevamos a cabo, cómo enfrentarnos al pensamiento y la construcción histórica, tomando como apoyo estos recursos de virtualidad? Esta es la premisa de la que esta reflexión parte y sobre la cual indagará. 2020, un año que quedará encumbrado en la posteridad como una de las épocas que, nuevamente, a partir de la aparición de una enfermedad nueva y desconocida, han puesto a prueba los valores y albores de la humanidad. La dinámica se ha transformado y en diversos países las relaciones sociales, las formas de actuar personales, se han venido modificando, aunque no en su mayoría, y la responsabilidad ética y consciente de cada uno de los sujetos, conforme a su propia coyuntura y contexto, es variable. En nuestro tiempo de vida, nuestro tiempo vivido, los seres humanos de este momento hemos sido espectadores de lo que esta pandemia ha venido suscitando. Más aún, como allegados a la disciplina de la historia, es interesante observar el transcurso histórico que nos permea, que nos atraviesa, del cual formamos parte, para, con ello, historizar los diversos fenómenos que se van haciendo presentes en esta parte del transcurso de los seres humanos situados en el tiempo. Formas de abordaje y metodologías, reflexiones sobre nuestro porvenir, es una pregunta. Para dar cuenta de lo que está aconteciendo en todo el globo, nuestra área, la historia, es diversa en tanto a la hora de escribir como a la hora de investigar y dar resultados. Las historiografías son ricas de acuerdo a la perspectiva desde donde se quiera partir y a donde se quiera llegar. Los postulados teórico-filosóficos también nos nutren de bases para reflexionar, investigar y dimitir acerca de lo que nos interesa. Para este punto, la historia ya no solo se erige en una o dos posiciones de abordaje, como en siglos anteriores, sino que, de acuerdo con los momentos circunstanciales, los actores en disputa y los factores políticos, económicos, culturales, psicológico-mentales y sociales, ha venido generando toda una brecha de opciones para la configuración de la cuenta histórica a partir de la escritura. La historiografía será entonces un elemento a destacar. Sin embargo, es importante visualizar que el propio acto de la escritura ha venido evolucionando en estos tiempos. Las tecnologías computacionales son un elemento a considerar para nuestra actividad.
ya que han venido a generar una tendencia para las generaciones que forman parte de estos desarrollos virtuales. Ya no son solo lápiz, bolígrafo y papel los útiles y los medios sobre los cuales hacemos anotaciones, observaciones. Si tomamos en cuenta las innovaciones, las computadoras y los ordenadores de texto ya forman parte de nuestra actividad historiográfica, y mucho más en esta época digital y virtual, en donde artículos e investigaciones salen a flote en diversas ocasiones de manera electrónica. La brecha de didáctica tecnológica incluso nos ha llevado a redactar no solo de forma manual, sino incluso de forma oral por medio de dictados de voz o aplicaciones que estructuran los textos. Ahora bien, retomando la mencionada acción del alojamiento electrónico de artículos y demás, cabe hacer hincapié en que en este momento, en donde nos hemos visto en la necesidad de alojarnos en nuestros espacios familiares y personales, dejando de lado los espacios públicos, la también mencionada virtualidad se ha convertido en un eje de regimiento tanto para las diversas actividades humanas como para la historia, nuestra misma actividad. Para investigaciones, elaboraciones de tesis y catálogos, redacciones de artículos, consultas bibliográficas y otras actividades que conciernen a nuestra área, las consecuencias de la pandemia obligaron a cerrar archivos históricos, centros de investigación universitarios, bibliotecas, hemerotecas y otros lugares desde donde nuestras fuentes residen, generando un impacto en las actividades de la historia. Es aquí en donde, en la digitalidad con todas sus herramientas y componentes postrados sobre la red de Internet, ha sido una forma de continuar con la actividad histórica. Bibliotecas virtuales formadas por asociaciones o grupos de estudio, así como bibliotecas universitarias, sitios de alojamiento especializados y publicación de artículos como Academia, Script, Dialnet, entre otras revistas de universidades, Google académico y escolar, archivos digitalizados, entre otros más, han sido una salida y una ayuda para no estancarnos en nuestra actividad de aprendizaje, elaboración o publicación. Y es que la historia sigue su marcha, y nosotros, como partícipes y sobre todo como historiadores, fluimos con ella. Nuestro presente como régimen de historicidad en una actualidad que transcurre en inmediatez ha venido a mostrarnos que la historia se constituye de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Y como parte de esto, su evolución para elaboración va formando parte importante de la cuenta de momentos. Sobre lo que concierne a otro punto importante en la construcción o reconstrucción de las historias, la narratividad adquiere una característica especial. Nosotros, como sujetos englobados en esta pandemia, podemos establecer una historia desde nuestra propia y primera persona, desde nuestra vivencia y nuestra relación con el mundo. Si bien esto podría ir apoyado de otros elementos de fuente y testimonio, situándonos en una historia del presente, nuestra narración puede ir enfocada a la situación especial de conformación de acuerdo a la salubridad y a la sanidad, así como otras medidas de precaución que se han venido estableciendo. Por ejemplo, esta narratividad puede ir incluso más allá de lo que se dice. También puede expresar emociones y sentimientos, convirtiéndose así en una metanarrativa. Y a su vez, como lo menciona Hayden White, su categoría puede ir desde una forma cronística hasta una forma argumentativa, entramada o una forma ideológica. Esto además acompañará al relato que se da cuenta en una expresividad de índole poética o no poética, conforme al lenguaje del historiador vaya situando y manifestando. Entonces, con ello, los historiadores ya no pasan a ser meros observadores y registradores, sino, en su propia experiencia, pasan a ser actores de la historia. Otro ejemplo relacionado con esto sería el establecer un escrito histórico retomando lo que la realidad sociocultural ha adoptado o modificado en conformación con las condiciones de seguridad y salubridad sobre la enfermedad.
ver hasta qué punto las mentalidades se dan a la luz y llevan a cabo su actitud y conducta frente a la pandemia. Y así habría otros ejemplos más de cómo el historiador, situándose en su comunidad, a la vez situado en un país o región y por supuesto en un mundo global, reacciona y se relaciona frente a los sucesos que lo rodean. Un punto a destacar en la dinámica interacción entre instituciones, sujetos actores e investigador en medio de una situación de emergencia de salud como la que estamos viviendo es la operación memorística. Cito, la historia no es todo el pasado, pero tampoco todo lo que queda del pasado, menciona Maurice Holbach, y es que, tanto a nivel individual como en colectividad, la memoria puede moldear los instantes y traerlos a cuenta para el apoyo del conocimiento histórico, a través de la viveza de los recuerdos. Apoyando esto, otro punto que entra en interlocución es la historia oral. El apoyo o la forma de realizar la historia por medio de los testimonios orales realizados mediante entrevistas o etnografías son un componente a destacar durante esta coyuntura que estamos viviendo. Y es que son muchos los sujetos que pueden dar cuenta de su vivencia, desde el ámbito en el que se esté trabajando y elaborando el análisis o la investigación. La oralidad, a su vez, se puede concatenar o confrontar con fuentes del tipo escrito, como artículos, notas periodísticas, o de fuentes mediáticas, como reportajes televisivos, que notifican de forma rápida los acontecimientos. Aquí hay algo interesante que visualizar. La ciencia médica ha sido esencial para poder llevar y solventar todas las consecuencias que ha traído consigo esta nueva enfermedad. Con relación a la ciencia médica, la historia incluso puede acercarse a un uso de su método clínico. ¿Cómo haríamos esto? La historia toma antecedentes. La ciencia médica o la medicina también toma antecedentes. En este caso, el pasado, de dónde proviene algo. La ciencia médica toma también como cuenta la sintomatología. La historia también puede hacer uso de ello. En este caso se situaría en el presente, lo que está ocurriendo. Y los resultados serían el porvenir y las consecuencias. En este caso, aplicado en un momento de modernidad o posmodernidad líquida como el que nos cobija, y específicamente en medio de esta pandemia viral. Para concluir, realizo esta pregunta. ¿Hacia dónde vamos una vez que esto nos ha golpeado y afectado como humanidad? ¿Es necesario cortar la historia en rebanadas, como diría Carlo Ginzburg? ¿Habrá un antes del COVID y un después del COVID? ¿O por el contrario, hay que voltear a ver la larga duración en la que esta situación se adhiere? La respuesta no es inmediata, y ahí radica nuestro principal reto. El dar cuenta de lo que este proceso, que todavía está en marcha, dará cuenta a lo venidero. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, gracias Víctor. Gracias Víctor Gutiérrez por tu presentación. Vamos entonces a dar paso a Javier Alejandro Díaz Rodríguez con Cientificismo y Hermenéutica en las Ciencias Sociales a partir de la pandemia por coronavirus 2020, aproximación autobiográfica desde la historia y la pedagogía, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, desde México, hola Alejandro, ¿cómo estás? Te damos entonces la bienvenida y el pase. Hola, buen día. Voy a presentar una presentación de PowerPoint para la ponencia.
Bien, buenos días, buenas tardes. Primero quiero agradecer la oportunidad para, bueno, de participar en estas ponencias y, bueno, voy a entrar a explicar lo que escribí para no, igual no consumir mucho tiempo y al final que haya un espacio para preguntas. Bueno, en la introducción de la ponencia detallé lo que quería lograr con esta. Como objetivo me propuse la valoración reflexiva sobre la importancia del tipo de conocimiento producido por todos los profesionales adscritos a las humanidades en el contexto de la pandemia, particularmente por historiadores y pedagogos, ya que yo tengo una doble formación, soy tanto historiador como pedagogo. Bueno, como problemática me propuse resolver o intentar resolver o dar algunas pistas sobre la fundamentación del conocimiento en el contexto de la pandemia desde las ciencias humanas, particularmente desde la historia y la pedagogía. Como método, empleé el método autobiográfico, que es una perspectiva vinculada a un enfoque interpretativo que ofrece una forma legítima de construir conocimiento. Y como enfoque retomo la propuesta hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, que muchos de nosotros, historiadores, leímos, pero también se lee en pedagogía, particularmente su obra Verdad y Método. En el desarrollo de mi trabajo, lo primero que hice fue hacer un panorama de cómo el historiador aprende. Y bueno, este panorama no es general, sino enfocado a la cuestión que intento resolver. Entonces, lo primero que hago es exponer sobre el decurso de las ciencias en la modernidad, que es donde se enmarcan el enfoque cientificista y hermenéutico, que son los dos enfoques dominantes en la historia. También existe un posmoderno que es más, que tiene como característica que es ecléctico, pero en esta ocasión no lo voy a abordar, porque igual la repercusión de la posmodernidad en el campo de la historia no ha sido sustancial, aunque en el campo de la pedagogía sí, pero en la historia no ha sido así. La conceptualización de las ciencias se da a partir del siglo XVII, sobre todo con la obra de René Descartes, eh, y se da a partir de, bueno, en la filosofía, pero también se da a partir de lo natural. A partir de las ciencias naturales es como se conceptualiza el concepto de ciencia. Cuando hablamos de ciencias sociales o ciencia histórica, se remitimos automáticamente por su construcción histórica al concepto de las ciencias en la modernidad respecto a su configuración a partir de lo natural y de todos sus estándares. Bueno, entonces existe un problema. Cuando a partir del siglo XVII, a principios del siglo XIX, perdón, empieza a emerger otro enfoque que es el hermenéutico, lo hace, como he comentado, a partir de las ciencias naturales. Pero hay un problema. Las ciencias naturales tienen su propia forma de conocer e interpretar la realidad. Tienen un método, pero el enfoque hermenéutico no depende de él. A pesar de que surge de lo que es la ciencia natural, tiene expectativas diferentes, sobre todo porque busca el sentido, es decir, busca la comprensión y no la explicación. La ciencia natural busca la explicación, las ciencias sociales o del espíritu o humanas buscan la comprensión. Bueno, la relevancia, después expongo sobre la relevancia de cada enfoque y el uso en las ciencias naturales y humanas. Cada enfoque es relevante para conocer cierto tipo de fenómenos. En las ciencias sociales lo que interesa, y humanas como la historia y la pedagogía, interesa la interioridad del hombre, es decir, el ser. La historia estudia el ser histórico, la pedagogía estudia la educabilidad del ser, ¿no? Entonces, lo que busca es un fin. Para comprender ese fin se necesita el sentido. ¿Y qué de ese sentido? La ciencia natural no puede comprender el sentido. Comprende los medios, es decir, lo que se puede cuantificar, lo que se puede contar, lo que se puede medir. Entonces, por eso surge este nuevo enfoque. Bueno,
el desarrollo de las ciencias y la pandemia, en la actualidad, nuestro momento actual, es innegable que está definido por la pandemia que vivimos, por la pandemia de coronavirus. Entonces, a mí me surgió la siguiente pregunta. En la opinión pública y en muchas ciencias aún predomina el enfoque cientificista. La ciencia natural se ve como la llave maestra. Muchos de nosotros estamos esperando que llegue la vacuna, que nos den indicaciones científicas de cómo actuar para reducir al mínimo los daños que pueda ocasionar en las sociedades las afecciones que tiene el coronavirus, el SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19, ¿no? Entonces, muchos se ha comenzado a ver, sobre todo en la opinión pública, que la ciencia natural es como aquello que es lo válido, lo legítimo, lo científico, lo que es valioso. Pero entra aquí en contradicción, porque el conocimiento en las ciencias sociales está entre el cientificismo y la hermenéutica, pero los enfoques hermenéuticos, interpretativos y comprensivos que dominan en la historia, pues son prácticamente incompatibles. Entonces el conocimiento, al no regirse por los estándares cientificistas, corre el riesgo de ser minusvalorado, es decir, corre el riesgo de considerarse como inútil. Bueno, entonces la influencia del contexto es la legitimidad y la producción del conocimiento. El conocimiento que se produce en ciencias sociales, como en la historia, es muy diferente al que se produce en cualquier ciencia natural, no solo por sus contenidos específicos, sino por la reflexión teórica que conlleva. La influencia del medio académico y la opinión pública, como les decía, es significativamente influyente e importante. Quizá actualmente no se perciba tanto este fenómeno que podría darse. ¿Por qué podría darse? Bueno, como historiadores sabemos que todo acontecimiento tiene ciertas repercusiones. Desde el enfoque gadameriano nos habla de la historia efectual, ¿no? De que en la actualidad no somos conscientes de los efectos de un fenómeno, sino en el futuro se van manejando y desenvolviendo. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta percepción sobre la ciencia natural que se tiene en la actualidad a raíz de la pandemia? Aún son desconocidos, pero una idea podría ser que comience a revalorarse y revitalizarse como el único medio capaz de producir un conocimiento certero y válido, desplazando así al enfoque hermenéutico del cual depende en buena medida la historia y en buena medida ciertas áreas de la pedagogía. Bueno, en la siguiente sigo profundizando un poco en la perspectiva de las ciencias y en la producción del conocimiento. Bueno, también señalo que en la historia y la pedagogía, el enfoque cientificista y el enfoque hermenéutico tienen una concepción diferente, mientras que en la historia básicamente ya nadie sustenta sus ideas o sus tesis a partir de un enfoque cientificista, el cual, por ejemplo, el positivismo es su mejor representante. En la pedagogía sí, todavía es una cosa muy seria hablar de positivismo o de un enfoque positivista a ciertas investigaciones. En la hermenéutica también en la pedagogía se maneja el enfoque hermenéutico, pero se le intenta conciliar, sobre todo con la cuestión del método. Pero bueno, si hay un método riguroso, ya no hay hermenéutica, porque la hermenéutica plantea desvincularse del método, ¿no? Como lo señala Gadamer en su obra Verdad y Método. Método corresponde es una crítica hacia el método cientificista, y la verdad es un intento de recuperación de conocimiento legítimo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta las características del pensamiento y la actitud en los campos hacia las ciencias y sus productos y desarrollos. Como les decía, sobre todo con el tema de la vacuna, las expectativas están demasiado altas para intentar rehacer la vida como
se conocía hasta, bueno, como se ejecutaba hasta hace un año, ¿no? Entonces es poner demasiada, es llevar más allá de lo razonable los productos que tiene la ciencia, sin pensar en las consecuencias, sus implicaciones y todo lo demás. Que bueno, en un momento como este eso podría quedar pues secundario. Bueno, los aspectos relevantes del desarrollo disciplinar también, estos enfoques tienen que ver mucho con la forma en cómo la historia y la pedagogía y en general la ciencia se han desarrollado a lo largo de la historia. Hasta 1980 la historia todavía tenía cierta influencia positivista, pero ya posteriormente predomina el enfoque hermenéutico, el posmoderno no pega tanto, sobre todo por las ideas de Fukuyama y de Derrida, que no son muy bien aceptadas en el gremio, y en la pedagogía ocurre un desarrollo diferente, porque lo que más comienza a tener éxito en su desarrollo contemporáneo es el posmodernismo, que intenta hacer una conciliación de enfoques, es decir, tiende hacia el eclecticismo. Bueno, ya casi termino. Por último, el conocimiento en la historia y la pedagogía en el marco de la pandemia. Como he mencionado, el conocimiento propio de la historia y de algunas áreas de la pedagogía corre peligro el enfoque hermenéutico al desvalorizarse, bueno, no desvalorizarse directamente, pero sí indirectamente a raíz de lo que se espera de como la ciencia entendida como en su construcción moderna de enfoque cientificista. Las peculiaridades del enfoque hermenéutico también son discutidas en la presentación. Y bueno, ¿cuál es esta peculiaridad? Es la verdad y el método, que como el mismo título lo señala. Eh, ¿en qué podríamos condensar esto? Bueno, en el círculo hermenéutico, la comprensibilidad de un fenómeno histórico, en nuestro caso, ¿no? En el caso de la historia. ¿Cómo se da esa comprensibilidad? Bueno, es a través de la experiencia, a través de la dialéctica antigua, y el círculo hermenéutico refiere a la comprensión del todo por sus partes y de sus partes por el todo, es decir, una comprensión contextualizada. Bueno, y en este tipo de comprensión no tiene cabida el enfoque cientificista, pero es relevante porque la legitimidad actual no se está ganando una revitalización el enfoque cientificista, por lo que se espera, por las esperanzas que tiene la humanidad ante esta pandemia, ante que termine la pandemia. El eclecticismo extremo representa un problema. ¿Por qué representa un problema intentar conciliar enfoques? Porque un enfoque nos da un paradigma de comprensión y de interpretación de la realidad, el cual solamente se entiende en su conjunto. No se puede estar recortando pedacitos de aquí, pedacitos de allá para intentar hacer un enfoque distinto. Más bien quedaría como si fuera un lente, ¿no? Un cachito con una gradación, otro con otro, otro con otro. No se vería la realidad de una forma tan eficiente como un enfoque puro. Bueno, y la importancia de cultivar el enfoque hermenéutico es el reto que tenemos los historiadores y en general los adscritos a las áreas de las sociales y humanas para legitimar el conocimiento que producimos en un marco donde el conocimiento basado en la ciencia dura puede ganar relevancia a través de este fenómeno histórico que estamos viviendo. Entonces, el deber, quizá podría decirse así, el deber de los historiadores será justificar por qué los conocimientos que producimos son importantes también, aunque no tengan una lógica cientificista. Bueno, y en las conclusiones nada más es redundar un poco o señalar algunos puntos importantes, pero creo que ya estoy justo en el tiempo y solamente digo que
que legitimar el conocimiento que produce un enfoque hermenéutico propio de la historia debe de ser lo más significativo para nuestra labor y para incluso para nuestras investigaciones a futuro, y también ver cómo va a influir esta situación en nuestro pensamiento y en la forma como concebimos y producimos el conocimiento. Muy bien, eso es todo y muchas gracias. Bien, muchas gracias Alejandro por tu presentación, muy interesante. Vamos a entonces ahora a Isaac Renzo Butrón para luego hacer la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ahora vamos entonces con, espérenme, acá, vamos con, acá está, vamos con Isaac Renzo Butrón Rivas, con la naturaleza y el quehacer histórico en contextos del COVID-19, desde la Universidad Nacional de San Agustín, Perú. Bienvenido, Isaac, te escuchamos. Isaac, no se escucha. Debes quizá activar el micrófono. Ay, no. Seguimos sin escucharte, Isaac. Quizás si activas el micrófono. ¿No? Yo creo que tiene problemas con el micrófono, ¿no? Sí, a lo mejor no. Ahí sí, ¿no? No. ¿Eres tú, Ángel? ¿Que escucho? ¿Eres tú? No es Zenso o tienes que activar el micrófono, aunque está activado, creo que no tienes retorno. Claro, Renzo no se escucha. Tienes que colocar en blanco el micrófono para que se escuche. Está activado, Zenso. ¿Sí? Ah, sí, tienes razón. Bueno, Ángel, mientras tanto, recordarles que mañana vamos a tener una extensa jornada también con diferentes temáticas y vamos por la segunda parte, ¿cierto?, del rol del historiador. Sí. Mañana nuevamente vamos a tener nuevas presentaciones. Se estará enviando el link durante la tarde, durante la noche y así sucesivamente. Todos los días se enviará el link en la noche del día anterior. Ahí Renzo, sin escuchar aún. A ver, mientras se activa Zenso, bueno, hay comentarios de felicitaciones para los expositores. De la misma forma, por ejemplo, vamos a leer de Ángela Zúñiga, que nos dice que excelente la conferencia, cómo han abordado la pandemia del COVID y cómo esta pandemia visibilizó la poca capacidad que han tenido nuestros gobiernos de dar respuestas a las demandas de la población y con sistemas de salud precarios, ¿no? O sea, eso es lo que nos van comentando o los que nos están siguiendo, ¿no? Sí, Ahora es como sí, un factor común.
factor común la falta de manejo, estrategia de los gobiernos frente a la pandemia, que se va repitiendo en el fondo, ya teniendo conocimiento, ¿no? Teniendo un avance también en la tecnología, en la economía, no a comparación de décadas, épocas anteriores, es un factor común que se repite al parecer. Tal como lo decía ahí Fernando, ¿no? Los gobiernos, no la sociedad, en el fondo apelan a la defensa de la vida y no como los gobiernos que defienden más bien el mercado, todo lo contrario. Ahí está listo ya, Renzo. ¿Se me escucha? Sí, Ahí, muy ahora bien. sí. Muy buenas tardes. Lamentablemente he tenido problemas con mi computadora. Me estoy conectando desde mi celular. Espero que de todas formas pueda exponer. Sí, adelante. Adelante, Renzo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por haber aceptado la ponencia que presenté. Muchas gracias a los organizadores, a la Asociación Latinoamericana de Historia, por permitirme presentar mi tema de exposición. El tema que traigo para todos ustedes es la naturaleza y el quehacer histórico en contextos del COVID-19. Es un tema que abordo desde mis disciplinas, mis ciencias. Yo, aparte de ser historiador, soy sociólogo. Por eso, precisamente, el darle mayor importancia al tema en cuestión y dada precisamente la coyuntura que actualmente nos gobierna. ¿Ok? Entonces, comencemos. Como ustedes bien saben, desde hace ya bastantes meses, todo en el mundo está determinado o seguía según lo ordena o lo dictamina el famoso COVID-19 o coronavirus. ¿No es así? Probablemente muchas personas alrededor del mundo, pobladores, ciudadanos de a pie, puedan estar pensando de que una situación como esta es novedosa, cuando se ha dado en la historia tal suceso. No obstante, nosotros como historiadores sabemos que han habido un sinnúmero de historias parecidas, conocidas y documentadas que hablan precisamente de la importancia de las epidemias, ¿no? En diversas partes del mundo, en diversos siglos, en diversas épocas. Varios de esos ejemplos son la que apareció en Atenas, la peste antonina, la peste de Justiniano, la misma peste negra, allá en la misma Edad Media, todo lo que se puede decir en cuestión de literatura y documentación alrededor de estos casos. Pero básicamente mi tema de investigación va alrededor de la conexión que puedan existir estos sucesos, la conexión que puede existir entre la aparición del coronavirus y las consecuencias en cuanto a la naturaleza en sí. Y hablo de la naturaleza al referirme específicamente a todo lo que denota flora, fauna, ecosistemas, climas, medio ambiente en sí. ¿Okay? ¿Cuál es la relación de todos estos hechos históricos con lo que actualmente se está entendiendo como una especie de descanso para la naturaleza? Básicamente la propuesta que traigo para ustedes es que si bien es cierto, se han dado situaciones similares en cuestión de epidemia a lo largo de los siglos, estamos de alguna manera avisorando o viendo que con el tema del coronavirus se le está dando mucha mayor importancia al tema de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, a razón del confinamiento al cual nos hemos visto sometidos en toda la población prácticamente, se ha comenzado pues a avisorar, se ha comenzado a presenciar en diversos lugares, países y zonas la emergencia en cuanto a eh, el nuevo avistamiento de tanto flora, fauna, el resurgir de los climas en cuanto al aire que respiramos y ese tipo de cosas. Mi investigación básicamente fundamenta que lo que actualmente está pasando es una especie de despertar del ser humano en cuanto a la conciencia e importancia que se le deba de brindar al tema de la naturaleza, al tema de nuestros animales, nuestros bosques, nuestras plantas. Básicamente me hago tres preguntas en cuestión. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué nuestro mundo está actualmente en crisis y no se encuentra todavía una solución
del todo efectiva que nos permita convivir armoniosamente con nuestra naturaleza, con nuestro medio ambiente. Y una de las primeras razones que he podido encontrar es la búsqueda de energías en cuanto a la búsqueda incesante de recursos que nos puedan facilitar de alguna manera una mejor vida a los seres humanos. Y esto también tiene que ver con el tema de la superpoblamiento, el número de población que existe actualmente a nivel mundial. Esto se entiende como algo que está jugando en contra en cuanto al cuidado, en cuanto a la dedicatoria que se le pueda brindar a la naturaleza. Por otra parte, el cambio de patrones de comportamiento influye en lo que actualmente está pasando, pues por supuesto que sí. El cambio de patrones de comportamiento, si los comparamos con patrones que se tenían hace siglos o hace solamente décadas, nos llevan a pensar necesariamente que hoy en día, actualmente, existen patrones que están empujando al tema del consumismo, el tema de gastar por gastar, el tema de juntar por juntar. Entonces esto está de alguna manera poniendo en aprietos a la naturaleza y de ahí precisamente el problema que nos está abordando. Y este tema del consumismo no solamente vigente pre-COVID-19, una vez acontecido o llegado y consolidado el coronavirus en el mundo, pues se ha demostrado que hay un sinnúmero de cuestiones que han reemplazado lo que antes había, ¿no? Entonces, hoy en día es obligatorio, por ejemplo, utilizar barbijo, ¿ok? Entonces hay una utilización de los barbijos. De igual forma, los faciales, estas mascarillas que se están utilizando en algunos países como medida obligatoria. El tema del alcohol. Hay un sinnúmero de elementos que de alguna manera, dada la situación, están sobreutilizados. Y nuevamente la naturaleza, nuevamente nuestro medio ambiente y dentro de ello la flora y la fauna están pagando las consecuencias del mismo. ¿Ok? Entonces, el consumismo como un problema que está llevando precisamente a la actual situación. Ojo que estoy hablando específicamente del tema del coronavirus, en eso radica mi investigación, porque, como repito, se concluye que lo que está actualmente pasando está dándose con mucha mayor importancia, frecuencia e importancia para los contextos que nos están gobernando. A menor biodiversidad, mayor cantidad de virus, pues sí, obviamente se ha demostrado que un sinnúmero de enfermedades han aparecido precisamente porque el ser humano está invadiendo, está conquistando o está pisando suelo que antes era propio de animales y plantas. La aparición del ébola, por ejemplo, en África está demostrado que se da precisamente por la intromisión del ser humano en selvas o en territorios desconocidos. Y no solamente el ébola, sino también otras enfermedades. ¿Ok? Entonces, esto probablemente se esté entendiendo como una respuesta por parte de la naturaleza hacia el ser humano. Entonces, la sobreexplotación de recursos en todas sus denominaciones naturales, sobre todo, está llevando precisamente a que la naturaleza pues esté defendiéndose y esté ofreciendo como respuesta precisamente este tipo de control, el tema de los virus. ¿Quietos por cuánto tiempo? Si bien es cierto la cuarentena sirvió de algo, la cuarentena ha podido de alguna manera someternos a estar entre comillas enclaustrados e impedir que sigamos contaminando en menor medida, claro está. ¿Por cuánto tiempo va a ser esto? ¿No? En varios países todavía existe el tema de la cuarentena, en otros países hay una especie de semicuarentena. Aquí en el Perú, por ejemplo, se ha determinado que poblaciones de menores de 14 años y mayores de 65 años no pueden salir aún de sus casas, ¿ok? Entonces ellos siguen en cuarentena. No obstante, ¿hasta cuándo va a ser esto factible o posible? Dado que el ser humano es un hombre, es una especie eminentemente sociable, él anda en sociedad, entonces ¿por cuánto tiempo vamos a estar quietos? Y si precisamente es el haber estado quietos, el haber estado en confinamiento, nos enseñó, nos dio una lección para poder de alguna manera salir de nuestras casas, pero comportarnos de una mejor forma con la naturaleza. Entonces ahí planteo la pregunta y mi tema de investigación. ¿Y qué escenarios nos esperan post cuarentena? Pues seguramente la que lleve a las potencias emergentes en el dibujo que muestro, por ejemplo, muestro la rivalidad que existe entre China y Estados Unidos en cuanto a quién va a ocupar
primer y segunda potencia mundial en el mundo. Hay una rivalidad en todos los aspectos entre estas potencias, entre estos países, ¿no? Seguramente ustedes saben, por ejemplo, que hay una especie de polémica y debate para averiguar cuál es el origen del coronavirus. ¿Ok? Entonces, hay una rivalidad en cuanto a potencias, en cuanto a fábricas, en cuanto a fabricantes de la famosa y esperanzadora vacuna. Se están mechando a ver quién puede pagar menos o pagar más, quién tiene la mejor economía en cuanto a las consecuencias que esté dejando el tema de la pandemia en los países, etcétera. Y por último, ¿la ambición del hombre conoce límites? Eso es una pregunta que seguramente se están haciendo con mucha mayor frecuencia hoy en día. Como historiadores sabemos que hasta hace 20, 30, 40 años, pues el tema del medio ambiente no era del todo abordado, ¿no? Se conocía, claro está el tema, pero no se le brindaba una importancia como actualmente se le está brindando. Y estoy seguro que a medida que pasen los años, seguramente las nuevas generaciones podrán darle mucha mayor importancia al tema del medio ambiente y se pondrán a cuidar. Pero como historiadores precisamente nos compete abordar esta problemática y mostrarla al mundo entero. Reflexión, la naturaleza puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. En la imagen, por ejemplo, presento dos escenarios que se han dado aquí en el Perú. En el lado izquierdo observamos el oso de anteojos, es un oso bastante bueno, amigable, pero que dada el comportamiento del hombre se tendió a alejar, no se le estaba viendo demasiado, inclusive está en peligro de extinción, pero a medida que se ha dado la cuarentena, los osos han comenzado nuevamente a aparecer. Este es Cusco, Perú, y al otro lado estamos viendo una imagen del río Rímac, el río más famoso en la capital del Perú. Es un antes y un después. Es un antes cuando el ser humano todavía estaba en las calles las 24 horas y un ahora en donde se ve o se observa un río y aguas mucho más cristalinas en cuanto a lo que es el agua y el río Rímac, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero no haber provocado demasiados problemas en cuanto a la falla que tuve de carácter técnico, por favor. Gracias, Renzo. Gracias por tu presentación. No hay disculpas, como los problemas técnicos suelen ocurrir. Así que gracias por tu presentación. Ángel, ¿preguntas? Sí, justamente para Renzo va la pregunta, ¿no? ¿El problema sería el consumismo o el sistema capitalista? O al decir consumismo indirectamente se incluye el capitalismo. Y hay otro, el, el consumismo es un concepto vinculado al sistema capitalista. También, ¿no? Esas dos preguntas primero, ¿no? Sí, de hecho, sin lugar a dudas, el consumismo es una característica innegable en el capitalismo, ¿no? No se puede concebir al sistema capitalista y a todos los modelos que se desprenden del mismo sin entender previamente lo que es consumismo, ¿no? Está demostrado que el crecimiento del capitalismo y cómo precisamente el capital se traga a los seres humanos, porque no estamos hablando de algo en viceversa, estamos hablando de la idolatría hacia un capital, hacia la acumulación de riqueza. Esta acumulación de riqueza, pues obviamente empuja a que el ser humano se vuelque a los centros comerciales, a los moles, compra, adquiera muchas cosas más, prefiera, por ejemplo, adquirir un auto en vez de adquirir una bicicleta, prefiere estar constantemente comprando ropa. Ahora precisamente se viene la campaña de Navidad, hay una serie de ofertas, entonces el ser humano se vuelca precisamente a este tema, ¿no? El consumismo. Y eso a nivel mundial, ese es un fenómeno que se está dando, me aventuro a decir, en todo lado, ¿no? O sea, probablemente en menor y mayor medida, pero de todas formas hay consumismo. Aquí en el Perú, por ejemplo, a pesar de la crisis económica que se está viviendo, entonces siempre hay de alguna manera espacio para comprar algo que no necesariamente es obligatorio comprar. Así definimos consumismo, ¿no? Entonces, repito, no se puede entender consumismo sin entender a su vez qué cosa es capitalismo como sistema, como definición y conceptualización. Gracias.
Bien, gracias, Renzo. Bueno, existe varios comentarios al respecto. Eh, Otro de los comentarios dice cómo lo han vivido o los historiadores esa pandemia en sus respectivos países, ¿no? Yo creo que esto va